Hola, ¿qué tal? Estoy revisando la póliza de un asegurado al cual le han dicho que había incurrido en infraseguro en el incendio de tu casa. Te voy a explicar este caso real en base al documento que nos ha enviado la aseguradora. Quédate que arranco con el vídeo. Mira, te voy a poner en contexto para que lo tengas claro. Me contrató una persona aquí en Mallorca para valorar los daños en caso del siniestro que tuvo en su casa. La cocina de su casa se incendió y a razón de incendiarse la cocina, pues se han producido un montón de daños en su domicilio. La sorpresa viene cuando viene la aseguradora, el perito, y le valora en base a esos daños y le dice que en base al valor de esos daños le aplican una depreciación, el porcentaje, la regla de proporcionalidad, porque ha incurrido en infraseguro. Hasta aquí lo podemos entender, incluso si el asegurado no había contemplado o no había asegurado el capital correcto, yo entiendo que la aseguradora no quiera pagar de más. El problema ha sido cuando hemos revisado la póliza y hemos revisado el escrito, el documento que nos manda el seguro aplicándose infraseguro, diciendo que se había incurrido en un infraseguro en relación a una serie de capitales que no cuadran ni por asomo con la realidad del inmueble. Y ahora te voy a explicar el porqué. Primero de todo, te leo la carta. Permíteme que me gire para ir leyéndote la carta. Nos dice: señora X, le facilitamos la información y según el informe pericial se ha detectado infraseguro en los capitales tanto del continente como del contenido. Vale, hasta aquí bien. Actualmente su póliza tiene un capital asegurado del continente, es decir, de la estructura física del inmueble, de 90.000 euros, siendo el capital adeudado 362.000 euros. ¿Qué quiere decir eso? Que el seguro dice que el inmueble vale 362.000 euros, pero que la póliza, la cuota anual, la prima anual que estaba pagando la asegurada era en relación a 90.000. Es decir, que la asegurada había dicho que el valor del inmueble eran 90.000 euros y no 362.000. Ya empieza a chirriar un poquito el tema, porque un inmueble de 90.000 euros, dime dónde hay, que yo lo compro. Ya no hay inmuebles de 90.000 euros en grandes ciudades, en grandes capitales, ya no hay. Pero bueno, empieza a chirriar un poquito, pero seguimos con la carta. Del contenido contratado, tiene contratado 33.993 euros, siendo el correcto 42.000. Aplican el infraseguro también al contenido, es decir, que el valor de los daños el valor de los bienes de la casa, en teoría el seguro dice que vale 42.000 euros, pero ella, la asegurada, según la aseguradora, estaba pagando su prima anual a razón de esos 33.993. ¿Qué pasa en estos casos? Que si tú tienes asegurado menos valor de lo que vale realmente tu casa, tanto en continente como en contenido, se aplica el artículo 30 de la ley del seguro. Ese artículo te dice que se tiene que realizar la regla de proporcionalidad. Es decir, si tú me has asegurado el contenido, por ejemplo, el continente de tu inmueble, por un 30% menos del valor real, yo te tengo que pagar como asegurador, como compañía de seguros, un 30% menos del valor de los daños que hemos establecido, por ejemplo, en 100.000 euros, pero como tú has incurrido en infraseguro en concepto o a razón de un 30%, en vez de esos 100.000 euros te voy a pagar solo 70.000, te rebajo esos 30.000 euros, que es un 30%. Dejamos la carta de lado. ¿Te acuerdas que te he dicho anteriormente que me chirriaba mucho que el valor del capital en cuanto al continente me chirriaba mucho? ¿Vale? Pues ahora te lo explico. Es verdad que la aseguradora, la persona que me contrata, había contratado su póliza a razón de esos 90.000 euros en cuanto a estructura física, en cuanto al continente del inmueble. Es decir, para ahorrarse unas perrillas, en cuanto al concepto a prima anual, pues le dijo al tomador del seguro, al mediador del seguro: mira, vamos a decirle a la compañía de seguros que el valor del inmueble son 90.000 euros. Bueno, hasta aquí puedo entender al asegurado. El problema viene cuando la compañía dice que el valor del inmueble son 362.000 euros. En este caso en concreto, te voy a explicar el error que ha cometido la aseguradora. Y es que el valor del inmueble, en este caso, en las pólizas de seguro, no se tiene a bien el valor de mercado del inmueble, se tiene a bien el valor de la construcción, es decir, la estructura física del inmueble.
Tú, cuando contratas una póliza de seguros, no valoras o no contratas esa póliza para que te cubra el suelo del inmueble, es decir, el solar donde está construido ese inmueble, tú no lo vas a asegurar. Tú solo aseguras la estructura física del inmueble, las 4 paredes, la distribución interior y el techo, el tejado de ese inmueble. Entonces, el seguro, en este caso en concreto, porque además de tasador de incendios, soy tasador inmobiliario, le estaba valorando el valor del inmueble, valor de mercado, es decir, el valor de la construcción, el valor del suelo, y el conjunto de los dos hace que revalorice tanto uno como otro y tenga un valor de mercado ese inmueble. Es decir, tú lo puedes vender a un tercero y el valor de mercado de ese inmueble serán estos 362.000 que decía el seguro. Vale, hasta aquí bien. Lo que pasa es que yo solo te he contratado la póliza a razón de ese capital en cuanto al continente. En cuanto al continente, es decir, la estructura física del inmueble. Entonces, teníamos que demostrarle al seguro que el error estaba allí. Porque cuanto más asegures el capital, es decir, si el seguro te dice que cuanto más valga el inmueble, a más porcentaje vas a incurrir en infraseguro. Entonces, le tuvimos que demostrar a la aseguradora que el valor de la estructura del inmueble era mucho menos que esos 362.000 euros. De hecho, bajó bastante, no bajó evidentemente el capital, no ha bajado el capital que la asegurada tiene capitalizado, es decir, contratado, pero sí que es verdad que de 362.000 euros que nos dicen que valía el inmueble, hemos reducido el valor del mismo, de la zona que está asegurada, a casi 200.000. Entonces hemos bajado 162.000 el valor del inmueble que supuestamente nos ofrecía el seguro. ¿Qué pasa? Que al bajar de 362.000 a 200.000 euros, hemos bajado mucho el porcentaje del infraseguro. Es decir, si de 90.000 que tenía asegurada a los 200.000, incurre en un 100% o en un 50%, el porcentaje que sea. Entonces, la aseguradora ha venido a bien o tiene a bien ajustar ese valor del inmueble y ajustar la cuantía del infraseguro. A modo resumen, ya te digo que hemos bajado el valor que supuestamente nos ofrecía la aseguradora de 362 a 200.000 y al bajar ese valor hemos bajado la diferencia del capital asegurado al valor real del inmueble, y al bajar esa diferencia hemos bajado el porcentaje de infraseguro. Por tanto, hemos ayudado al asegurado a recuperar parte de su inmueble, parte de la cuantía de esos bienes. Te estoy hablando de este caso real porque es un caso que tengo muy reciente y hemos intentado llegar a un acuerdo con la compañía asegurada y le hemos demostrado el valor real. Te estoy hablando del continente, es decir, de la estructura física, pero esa cláusula de infraseguro la puedes extrapolar también al contenido de la vivienda. En este caso en concreto estamos hablando de 33.000 euros que tenía capital asegurado el cliente, el asegurado, ¿vale? Y según el seguro, el capital que había dentro, es decir, el valor de los bienes que tenía el inmueble dentro de la casa eran 42.000. La diferencia son 9.000 euros. Aquí la repercusión es poca. Sí que es verdad que el infraseguro, en cuanto al continente, que era una cuantía muy elevada, sí que hacía que el siniestro, lo que es el asegurado, recibiese por parte de la aseguradora un valor muy inferior al valor que necesitaba para poder rehacer la vida y poder dejar el inmueble en la situación como estaba antes del siniestro, antes del incendio. Nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero haberte resuelto alguna duda en cuanto al infraseguro en caso de un siniestro, el error que había cometido la aseguradora calculando ese infraseguro. Si tienes alguna duda o consideras que puedo ayudarte, primero, en valorar los daños. Segundo, en valorar el inmueble, porque eso puede hacer que el seguro te esté pagando de menos. O tercero, simplemente un asesoramiento para considerar si tienes a bien o consideras que debemos reclamarle a la aseguradora o que negocie en nombre tuyo con el perito de la aseguradora. Déjamelo llegar aquí abajo en la caja de comentarios o a través de mi página web www.gabinetesastrevial.com. Será un placer ayudarte. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.